Hola, muy bienvenidos. Bueno, ahora con nuestra siguiente lección vamos a ver un pequeño esbozo sobre el análisis fundamental. Entonces, para ello, empezamos con el tema. Inicialmente, ¿qué es el análisis fundamental? El análisis fundamental se basa en el relacionamiento, lectura o apropiación de conocimientos mediante datos macroeconómicos, datos empresariales u otros eventos de relevancia. ¿Qué datos macroeconómicos podemos tener en cuenta? Tasas de interés, inflación, expectativas de compra, en el caso de los datos empresariales, resultados empresariales, beneficios por acción, lanzamiento de nuevos productos. Y en otros eventos normalmente se tienen en cuenta temas de sequía, escasez de materias primas, guerras o cualquier otro evento que pueda beneficiar o perjudicar el mercado, de acuerdo pues al sentimiento del mismo y como tal la situación que se esté presentando. Entonces, en este caso vamos a ver algunos eventos o situaciones que tienen bastante relevancia en el mercado. Inicialmente por la parte de Estados Unidos, digamos que es como lo más extenso, ya que normalmente siendo pues el país que maneja de cierta manera la economía mundial o tiene la hegemonía sobre el dólar, sobre otras divisas. Entonces es lo que más se tiene en cuenta para el resto pues, de operadores bursátiles a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo más relevante en este caso particular? Uno, la decisión de tasas de interés, que son las declaraciones de la Reserva Federal en primera instancia. Dos, los índices de precios al consumidor o IPC. Tres, los índices de precio al productor. Y por último, que tiene pues bastante relevancia, son las nóminas no agrícolas, que normalmente se presentan el primer viernes de cada mes. Además hay que tener en cuenta que también dependiendo el mercado o el activo que se opere, muchos traders, inversionistas o personas que especulan en el mercado bursátil tienen en cuenta lo que tiene que ver con plataformas petroleras, inventarios de petróleo y también con los temas de producción agrícola, si se operan commodities. En la siguiente instancia también tenemos a Canadá, que tenemos pues relevancia en la decisión de tasas de interés de este banco de central de Canadá, los inventarios de petróleo crudo, pues teniendo en cuenta que Canadá es uno de los mayores productores petroleros a nivel mundial, los índices de precios al productor y los índices de precios al consumidor e índices de desempleo, que también se tienen mucho en cuenta. Normalmente lo que más influye son los inventarios de petróleo crudo en el movimiento de la divisa canadiense. En lo que compete a la Unión Europea también tenemos de relevancia la decisión de tasas de interés emitida por el Banco Central Europeo, el índice de confianza empresarial, índice de productos al productor y el índice de gestión de compras del sector manufacturero, que también se tiene mucho en cuenta con el movimiento del euro. Pues teniendo en cuenta que es una región integrada bastante amplia, pues estos son los factores que más se tienen en cuenta. Y en especial pues también el tema del índice de confianza empresarial. ¿Por qué? Porque Europa está pues catalogada o su economía se centra más que todo en el sector industrial, más tradicionalista, no tanto como el mercado americano, que en este momento se tiene una gran injerencia, es el tema de patentes, creación tecnológica y creación de marcos, propuestas de valor a nivel tecnológico, que es lo más relevante ahorita en Estados Unidos, los que han experimentado mayor crecimiento. Y por último, lo que tiene que ver con el Banco Central de Australia, Japón y Suiza, tenemos más que todo lo que más influye son la decisión de tasas de interés.
que es para tener en cuenta, es lo que más influye en ellos y la intervención de los bancos centrales respectivos de cada país en la economía de cada uno de ellos. Y ya por último tenemos acá a Reino Unido, que también su mayor injerencia el dato más relevante de la decisión de tasas de interés, por aquello de la libra esterlina y pues por su tema de que hicieron el Brexit hace pues ya unos años. Y por último, ¿dónde puedo revisar dichos componentes o eventos? Tenemos la plataforma de investing.com, FX Street y Forest Factory. Yo personalmente, ¿qué recomiendo? Donde están la mayor cantidad de noticias, las que son más certeras y pues no omiten nada, son FX Street y Forest Factory, donde lo pueden revisar por la sección de calendario económico, que también estas tres plataformas que mencionamos acá en la diapositiva también nos permiten ver noticias en vivo, artículos y de igual manera también tienen una serie de herramientas para el análisis accionario en el caso de que alguno lo desee utilizar, revisar seguimiento de portafolios si ya manejan portafolios o quieren crear uno. Y pues no siendo más, les agradezco su atención y pues cualquier inquietud no olviden dejarnos sus comentarios para asimismo contestarles cualquier inquietud o si quieren ampliar algún tipo de información.